En este precioso domingo, para que Dios se manifieste en cada vida de las familias, hoy tan importante, necesitamos la presencia de Dios. Cada día estamos viendo cosas difíciles, pero Dios está con nosotros. Esa es la confianza que tiene el cristiano, que nosotros sabemos a quién acudir. Gracias porque el Señor está con nosotros. Y en esta mañana, precisamente el tema que vamos a desarrollar es ruegos y oraciones en tiempos de angustia. El versículo clave es Juan 17, 20, 21, para que ustedes lo busquen ahí en su casa. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 21. Pero antes de leerlo, ¿qué les parece si hacemos una oración? Una oración que va dirigida al Padre, para que se manifieste en este mundo, en las familias, en nuestros hogares, en el pueblo cristiano, tanto que necesitamos del Señor. Padre bendito, gracias te damos en este día, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes, te pedimos que tú, Señor, cada día nos llenes de ti. Te buscamos de verdad, de corazón, Señor. Manifiéstate en la vida de cada familia, en la vida de tu pueblo, en la vida de la iglesia a nivel mundial. Este mundo te necesita, Señor. La humanidad cada día está sufriendo. Vemos las angustias, vemos el dolor, vemos tanta muerte, pero también sabemos que tú estás con nosotros. Es el testimonio que podemos dar al mundo, que Cristo nos escucha, que el Señor está atento a nuestro llamado y que podemos acercarnos a Él y que nuestras oraciones suban con olor grato delante de su presencia. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos leer el versículo, hermanos, ahí, Juan 17, 20 al 21, y dice así la palabra de Dios, dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, o sea, por nosotros, por su pueblo, por la palabra de ellos, por las predicaciones que se dan en las iglesias, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está hablando en unidad, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos ahí, vamos a dar un poco de tiempo también para que se vayan conectando los hermanos. Esperamos que se vayan conectando, hay un problema técnico, pero esperemos que pronto empiecen a conectarse para que escuchen desde el inicio. Pero aquí vemos en estos versículos que hemos leído, vemos cómo esta es una oración, así lo dice cuando empieza la palabra de Dios en el capítulo 17, dice, Jesús ora por sus discípulos. Esta es una oración que Jesús hace al Padre, dirigiéndose al Padre, pero por sus discípulos. En esta oración, en estos dos versículos, en este ruego, ¿sí? Vemos las palabras de tiernas y de un corazón conmovedor del Maestro, ¿sí? En estos dos versículos nos descubrimos algo muy importante, palabras llenas de amor, lo más íntimo de su corazón por sus discípulos. Esta oración es un ruego verdadero, vemos aquí cómo el Señor se manifiesta en una comunión espiritual que tiene Jesús con Dios, pero también vemos también la unidad que Él quiere que tengamos nosotros, sus discípulos, su pueblo, con Dios mismo. Vemos aquí que el Señor ora por sus discípulos, ¿sí? En donde se incluye además, ¿sí? De estas oraciones son ruegos, ¿sí? Es una expresión de solidaridad con su pueblo, con sus discípulos. Es una expresión en donde vemos cómo el Señor ama a su iglesia, ¿sí? Pero antes de esta oración que el Señor eleva hacia el Padre, donde nos pide, sí, que tengamos unidad, que busquemos al Señor, que nos entreguemos a Él. El Señor, en unos versículos anteriores, hace, dentro de esta oración, sí, Él nos proporciona, nos dice, nos enseña que la esperanza de paz solamente está en Él. Y lo podemos ver ahí en el versículo 33 del capítulo 16, ahí mismo en San Juan, el capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjese lo que está diciendo. Todas estas cosas, todas las palabras que el Señor ha enseñado se manifiestan, sí, y en esto dice, para que en mí tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Fíjese lo que dice. Primero nos habla de que en Él vamos a tener paz, porque en este mundo vamos a tener aflicciones, así lo está diciendo, ¿sí? Pero debemos confiar. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea que somos vencedores. Aquí el Señor nos está diciendo que va a haber aflicciones, que va a haber problemas. Es lo que estamos viviendo en estos días de angustia. Pero el Señor nos confirma, sí, algo muy poderoso, algo muy importante, sí, que debemos confiar en Él y que en el Señor tendremos paz. Y además nos comunica, dice que vamos a ser vencedores. Qué hermosas palabras. Esta es una unción muy poderosa. Ahorita que necesitamos esa unción, cada uno de nosotros, usted, el pueblo, necesitamos la unción de Dios. El Señor nos está diciendo, en mí tendréis paz. Sí, va a haber aflicciones, ya nos lo dijo el Señor, no, esto no es nuevo. Vamos a tener aflicciones, pero Él nos dice, confiad, que estemos confiados, tendremos esa paz, vamos a confiar en Él, va a haber aflicciones, sí, pero al final nosotros vamos a ser vencedores. Qué hermosa comunicación, qué hermosa comunión, ¿sí? No debemos tener miedo, los creyentes en Jesús debemos confiar en el Señor. Cuando el Señor lo declara, nosotros debemos creerlo. Eso es lo que estamos nosotros analizando en esta mañana. Pero además, el Señor también nos llena de esa palabra maravillosa, poderosa, ¿sí? Además nos está diciendo ahí mismo, en Juan 14:13, nos confirma algo muy importante, ¿sí? Cuando Jesús declara estas palabras a sus discípulos. Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Se fijó usted en estas poderosas palabras? Dice el Señor a sus discípulos, a su pueblo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, si usted en esta poderosa promesa, si usted en sus oraciones, ¿sí? Usted declara, usted le pide al Señor, incluye al Señor, ¿sí? En este caso, el perdón, el Señor nos va a perdonar porque lo está diciendo, todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré. Entonces, si en sus ruegos y en sus oraciones usted pide perdón, el Señor nos va a perdonar. Imagínese, además, si nosotros pedimos al Señor las necesidades de cada día, el Señor va a cumplir su promesa. Si nosotros incluimos en esas oraciones adoración a Dios, Él tiene contentamiento. Si nosotros en nuestras oraciones tenemos acciones de gracias, si nosotros damos gracias, el Señor se siente honrado. Si nosotros en nuestras oraciones y ruegos confesamos nuestros pecados, Él se siente feliz porque nos perdona. Si en esas oraciones incluimos peticiones, ruegos por las necesidades y problemas de cada día, con esto Él se siente gozoso. Él siente que esas palabras están saliendo de su corazón. Entonces debemos practicar la oración, el ruego, porque ahí están las promesas. Todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Debemos aprender qué es lo que el Señor requiere de nosotros, qué es lo que el Señor necesita. Y en estas plegarias de Jesús observamos algo muy importante. Él pide unidad, Él pide fe, la fe. La fe es un requisito indispensable, sí, cuando nosotros lo incluimos en nuestras oraciones. Es algo importante, necesitamos cada día practicar la oración, debemos fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra unidad, fortalecer nuestra fe, que los hermanos débiles vean que nosotros tenemos fe, que nosotros pedimos, y cuando ellos se dan cuenta acerca de esto, parte de esta iglesia débil se siente fortalecida, se unifica con nosotros y ellos verán la luz de Cristo, así como un día nosotros la vimos. Qué importante es que en esta unidad, ¿sí? Esta unidad deseada por el Señor, ¿sí? La podamos nosotros descubrir y que se manifieste en la oración que nosotros ofrecemos a Dios. Qué importante es hablar de unidad en estos momentos. En estos momentos en que pasamos y que vemos en las noticias y en todo que hay crisis de salud, que hay crisis económica, hay crisis espiritual, hay crisis de pecado, ¿sí? Pero esto es a nivel mundial, todo lo estamos viendo, ¿sí? Pero qué bueno que en el cielo
no hay este tipo de crisis. Cuando no hay unidad entre nosotros, nos volvemos una iglesia, ¿sí?, débil, detenemos nuestro crecimiento. Cuando la iglesia no está en unidad, ¿sí?, vemos ahí que es una iglesia que se convierte en una iglesia de religiosos. Sí, hermanos de religiosos, porque muchas veces asisten a la iglesia y más que asistir, ya hasta se saben el culto, mira, empiezan a platicar unos con otros, mira, y sigue la oración, y ahora sigue el versículo, y ahora sigue la ofrenda, y ahí están diciendo qué es lo que va a pasar. Van a la iglesia y ya hasta tienen su lugar favorito, nada más van a calentar el lugar. Pero eso sí, cuando sucede un milagro, en lugar de alabar y glorificar el nombre de Dios, empiezan a criticar y empiezan a decir cómo es posible que cuando este hermano oró se manifestó el poder de Dios. ¿Cómo es posible que cuando alguien ministra o predica se siente la presencia de Dios? Mira, cómo el hermano o la hermana que predica, ¿cómo es posible que cuando él está se sienta la presencia de Dios? Nos convertimos en una iglesia de competencia, en una iglesia que estamos unos contra otros, ¿sí? En estos momentos es cuando debemos unirnos. El Señor quiere que nos unamos, pero que nos unamos en amor. Eso es lo que quiere el Señor, una unidad de la iglesia, que no seamos religiosos. El Señor no quiere gente religiosa, el Señor quiere gente gozosa en lo espiritual, que sienta cada domingo que va la presencia de Dios, que no vaya a escuchar al hermano o a la hermana que predican, que vayan a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Nos tocó vivir tiempos de angustia. Vemos en el mundo, en las noticias, vemos gente enferma, vemos mucha gente que se quedó sin trabajo. Vemos que con esta cuarentena, con este encierro en nuestros hogares, vemos que hay muchos pleitos familiares, vemos corazones rotos, muchas lágrimas, mucho sufrimiento. Dicen que quizás cuando pase todo esto es cuando más divorcios se van a dar, espero que no. Pero nosotros, los que estamos, el pueblo de Dios está viendo este sufrimiento, sí, pero son los momentos en que debemos enseñar esa luz que tenemos, sí. En estos momentos el pueblo de Dios debe practicar todo lo que aprendió en las predicaciones, que nos sirva a todas las predicaciones, lo que leemos, la Biblia, la palabra de Dios, o los libros que nos hablan acerca de Jesús, o todo lo que hemos escuchado en muchos años en la iglesia. Son momentos para que lo pongamos en práctica. Si usted escuchó hablar de predicaciones de fe, hay que ponerlo en práctica. Si escuchó de amor, hay que ponerlo en práctica, el amor. Si escuchó usted de perdón, hay que perdonar, pero también hay que pedir perdón. Que en estos momentos nos sirva todo lo que aprendimos en la iglesia. Son momentos para sacar todo ese tesoro, toda esa enseñanza, todo ese alimento que hemos recibido en la iglesia con tantas predicaciones. No importa el hermano que haya predicado, lo importante es que Dios nos habló a nosotros, a su pueblo. Es momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Es momento de que el Señor se manifieste en los hogares, en el trabajo, en donde quiera que estemos. El mundo necesita la luz de Cristo Jesús y nosotros tenemos ese privilegio de poner nuestro granito de arena. Hermanos, es momento, ¿sí?, para que se manifieste el amor, la unidad en la iglesia, para que se manifieste la misericordia, el perdón. Estamos angustiados, sí, no sabemos cuándo va a acabar esto, pero el Señor está con nosotros. Cuando Jesús en aquel tiempo estaba, ¿sí?, Él conoce el dolor del humano, ¿sí? Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ilustra muy bien esta sustitución del dolor, ¿sí?, por el gozo, y da un ejemplo de la vida humana que encontramos ahí en Juan 16, 20, 22. Ahí mismo usted lo tiene, Juan 16, versículo 20 y 22. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora.
pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. El Señor nos los ilustra aquí, ¿sí? Qué hermoso, ¿sí? Vemos aquí cómo los dolores del parto angustian a la mujer, y usted que es mujer, usted que ha tenido un hijo, sabe lo que son esos dolores. A mí me han dicho que es un dolor muy fuerte. Y la mujer se angustia, y la mujer está ahí preocupada y llorando y esperando el parto y sufriendo. Pero dicen que después que tuvo el alumbramiento, después que pasó ese dolor y cuando ya tiene en sus brazos al bebé, se le olvidó el sufrimiento y ahora cambia su rostro de angustia, cambia a un rostro, ¿sí?, de gozo. Así es esto, hermanos. No sabemos cuándo va a pasar esto. Ahorita estamos en los dolores de alumbramiento, pero esto va a pasar. Y después cuando ya nazca, ¿sí? Un nuevo día, vamos a ver la luz del Señor. Se van a olvidar los dolores del parto, como dice aquí. Yo creo esto fue algo similar cuando usted conoció a Cristo Jesús. Veníamos llorando, veníamos sufriendo, veníamos en angustia, pero cuando conocimos a Cristo Jesús, ¿sí? Cuando nació en nuestro corazón, se nos olvidó el llanto anterior, y ahora cuando nace Jesús en nuestro corazón, ahora nos gozamos y ahora estamos felices y ahora estamos riendo. Esto va a pasar pronto. Son dolores de parto, pero cuando ya veamos el nuevo amanecer, cuando ya pase todo esto, vamos a alabar y glorificar a Dios. Dele gloria a Dios, ¿sí? Podemos decir muchas cosas sobre los ruegos y oraciones, orar a Dios, rogar a Dios, pero esto de orar, de acercarnos a Dios, sí, es algo normal en nosotros porque nosotros tenemos un corazón regenerado, un corazón en el cual ya tuvimos la experiencia de un Cristo maravilloso, sí, pero el mundo, a pesar de todas estas situaciones, no se acerca a Dios. Podemos decir que antes de que ocurriera todo esto, ¿sí?, el mundo estaba viviendo, pero sin buscar a Dios. Estaban en sus cosas, en sus pecados, en sus gozos, y no buscaban a Dios. ¿Qué está sucediendo ahora? Estamos igual. El mundo, a pesar de que está sufriendo esto, a pesar de que este es un llamado de atención, siguen igual. Yo veo a muchas gentes que no les preocupa, y estamos como en los tiempos de Job. Ahí en Job 21:15 dice así: ¿de qué nos aprovechará que oremos a Él? Fíjese lo que está diciendo. En aquellos tiempos, hace muchos años, en los tiempos de Job, la gente decía esto: ¿de qué nos aprovechará que oremos a Él? Y mucha gente está igual, no quiere orar, no quiere buscar a Dios. Está como en los tiempos de Job, diciendo lo mismo. ¿De qué nos aprovechará orar a Él? Muchos incluso dicen que cuando se buscan a Dios, cuando oran a Dios, están perdiendo el tiempo. Qué tristeza escuchar estas palabras. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Pero el pueblo de Dios, el remanente, qué hermoso es que haya un remanente que siempre ora por su familia, por su pueblo o por el mundo entero. Y ahí mismo en Job 27:10, fíjese lo que dice, en contrahecho a todo lo que acabamos de leer. Dice: el Hijo, ¿sí?, el Hijo de Dios se deleita en su Señor y quiere invocarle en todo tiempo. Eso es el remanente de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios se deleita en su Señor y quiere invocarle en todo tiempo. Este remanente estamos orando por la humanidad. Esto que está sucediendo en el mundo nos debe de servir mucho para valorar nuestra salvación, para valorar lo que tenemos, a nuestra familia, el trabajo, la salud, para que recapacitemos, ¿sí? Lamentablemente y tristemente escuché a un pastor, ¿sí?, que se dirigía a su iglesia con estas palabras, con esta predicación, ¿sí? Qué tristeza me dio de verdad cuando lo escuché. Ahí estaba predicando y enseñando y les decía que podían hacer cualquier cosa. ¿Me escuchó usted bien? Él estaba enseñando que decía que podían hacer cualquier cosa, pero con moderación, ¿sí? No hay problema, háganlo, pueden hacerlo, pero sin exceso. Pero además, ¿sabe qué dijo? Yo lo hago.
Sí, yo lo hago también, pero sin excederme. ¿Por qué? ¿Por qué un pastor dice estas palabras? Pero lo peor, ¿por qué la iglesia, aquellos que se dicen cristianos, aceptan estas palabras? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo aceptan? Vemos aquí cómo, ¿sí? El evangelio es desacreditado por estos falsos maestros. Las normas de la palabra de Dios parecen que ya no tienen sentido cuando hermanos, entre comillas, ¿sí? Están practicando esto. ¿Qué sucede actualmente con esos valores cristianos? ¿Qué pasó con esas enseñanzas, con la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, lo hermoso de la palabra de Dios? ¿Qué está sucediendo con estos valores cristianos? Le voy a contar algo que sucedió en un país. Dicen que había dos ladrones que querían robar en una tienda. Empezaron a investigar, a ver, y se dieron cuenta que había muchos guardias de seguridad, que había muchas cámaras, etcétera, y estaban vigilando y estaban diciendo, es imposible robar en esa tienda. Pero uno de ellos dijo, no, no, no es imposible, lo vamos a hacer y vamos a sacar todos esos artículos y nos los vamos a llevar. El otro se quedó viéndolo y le dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Podemos entrar, pero ¿cómo vamos a salir? Y sabe que le dijo, no te preocupes, vamos a salir por la puerta. ¿Cómo? ¿Vamos a robar y además vamos a salir por la puerta? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, mira, lo vamos a hacer de esta manera. En la noche se metieron por el drenaje y penetraron a la tienda. Cuando estaban en la tienda, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Cambiaron todos los valores de los artículos. Pantallas, computadoras, cámaras, les pusieron los precios más bajos. Y cambiaron todos los valores de los artículos en esa tienda. Salieron igualmente por el drenaje y nadie se dio cuenta. A la mañana siguiente fueron los primeros que estaban ahí en la tienda y se llevaron pantallas, cámaras, computadoras por 100 pesos. ¿Y sabe por dónde salieron? Por la puerta principal. Cuando la gente se empezó a dar cuenta de lo que sucedía, empezaron a llegar. Los empleados no sabían qué había pasado, fue una locura. Tardaron 2 horas en darse cuenta de lo que había pasado. Todos los precios habían sido cambiados. Todos los valores habían sido cambiados. ¿Sí? Todos esos valores habían sido alterados. ¿Qué sucede en este mundo? Esta historia a lo mejor usted dice es difícil de creer. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas? Difícil de creer, sí, pero está sucediendo, hermanos. Está sucediendo en este mundo y no es difícil. Vemos que suceden cosas parecidas en este mundo, ¿sí? Estamos dominados, ¿sí? Por un distorsionado sistema de valores, ¿sí? Y lo podemos dar cuenta, nos damos cuenta, ¿sí? ¿Cómo es posible que aceptamos costumbres y valores de este mundo y los valores espirituales, ¿dónde están? Aceptamos los valores materiales, ¿sí? Pero descuidamos los valores espirituales. No tiene sentido todo esto, todas estas costumbres, toda esta inmoralidad, ¿sí? Parece no tener sentido. Alimentamos la mente, pero descuidamos nuestro corazón. Alimentamos lo carnal y descuidamos lo espiritual. Contaminamos nuestro corazón. Nuestros valores han sido cambiados en este mundo, ¿sí? El enemigo, el ladrón, ha entrado en la tienda de este mundo y ha cambiado los valores. ¿Dónde están nuestros valores morales? Nuestros valores espirituales. Esos valores, repito, el ladrón lo ha cambiado todo. Pero esto está pasando a nivel mundial. Esos valores, ¿dónde están? Parece ser que nos alimentamos más de lo carnal, de lo material, y olvidamos lo espiritual. Vivimos más por lo carnal que lo espiritual.
La palabra de Dios es verdadera y cuando dice que debemos nosotros guiarnos por lo espiritual, que lo espiritual domine lo carnal, entonces el pueblo de Dios va a salir adelante cuando practiquemos eso, cuando realmente, sí, nosotros practiquemos los valores espirituales en lugar de los carnales, materiales, entonces el pueblo de Dios va a crecer. Pero el mundo está viviendo con estos valores materiales. Este ladrón, repito, cambió esos valores. Qué tristeza que el mundo se preocupe más por eso que por lo espiritual. Y cuando usted le lleva la palabra de Dios a alguien o cuando usted le quiere llevar el mensaje, le llaman que está perdiendo el tiempo o que está loco. ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Sí? El pecado del hombre fue lo que llevó a lo que estamos viviendo actualmente. Pero Dios, dentro de su infinito amor, ¿sí? Nos está diciendo que esto nos está enseñando que el Señor está tomando esto que está sucediendo, esto que fue ocasionado por el hombre, por el pecado del hombre, esto que nos está pasando, no le echemos la culpa a Dios. No, Dios no trajo esto fue provocado por el hombre. Dios lo está utilizando en sus propósitos. Dios quiere utilizarlo en sus propósitos y eso es maravilloso porque Dios está al pendiente del mundo. El Señor está viendo lo que sucedió, sí, para enseñarnos algo. Él tiene propósitos establecidos y dentro de estos propósitos, sí, Él quiere que tengamos un nuevo orden de valores, pero dentro del orden de Dios. El mundo está viviendo en el orden del hombre. El Señor, dentro de este nuevo propósito que quiere que tenga el mundo, va a ser bajo el propósito, bajo el orden de Dios, un nuevo orden que tiene como fundamento su amor, su perdón, su misericordia por el mundo. Entonces nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Nosotros somos parte de ese nuevo propósito que tiene Dios para el mundo. Después que pase esto, después que el mundo se dé cuenta que necesita a Dios, yo jamás había escuchado, sí, que un presidente o que los presidentes se unieran para buscar a Dios. Esto que nos está sucediendo, esto que estamos viendo en el mundo, tiene como señal, sí, que Dios quiere enseñarnos un nuevo orden de valores. ¿Sí? Escúcheme bien, hermano. Esto, ¿sí? Estos falsos valores en que vivíamos nos están llevando, ¿sí? Al desastre, pero ahora vamos a vivir bajo un nuevo orden de valores, pero por Dios, ¿sí? Bajo los valores de Dios. Y en este nuevo orden de valores está usted y está yo, y estoy yo. Dios nos está preparando para poder practicar, para poner en práctica ya este nuevo orden de valores que el Señor está preparando para el mundo. Lo quiere compartir con nosotros, con su pueblo. Ya empezamos a practicar, a hacer este nuevo orden de valores. Ya está en marcha, hermanos. Usted lo está viendo, esto que estamos haciendo en línea, estas predicaciones, estas alabanzas que se están preparando en línea, en todo el mundo, todos esos pastores, predicadores, maestras de niños que también están trabajando, sí, son parte de esto que el Señor ya puso en marcha, un nuevo orden de valores espirituales, pero trazados por Dios, para que el mundo camine, sí, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la guía de Dios. Ya está en marcha. Usted y yo somos parte de esta nueva orden de valores que el Señor ya está impartiendo en el mundo y nosotros somos parte de ello. Ya lo estamos haciendo, ¿sí? Hermanos, comparta usted la palabra de Dios, ¿sí? Usted se debe de preparar, el Señor nos quiere utilizar, ¿sí? Es una nueva forma de alabar y glorificar a Dios, una nueva forma de llevar el mensaje de Dios, de compartir la palabra, ¿sí? Nosotros debemos aprender esos valores, usted ya los conoce, entonces practíquelos, ¿sí? Para que en esa nueva orden de valores espirituales seamos edificados, para nosotros poder llevar ese mensaje, porque esos valores empiezan desde dentro, desde nuestro corazón, tienen que salir adelante, nacen en nuestro interior por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está alimentando, lo tenemos en nuestro corazón, pero lo debemos llevar a aquellos que no conocen. Nunca había yo visto a esta humanidad
¿sí? Con tanta angustia, miles y miles de muertos por este virus. Veo a los hombres preocupados, los veo desorientados, los veo con miedo, no saben, sí, cuál es el verdadero camino, los veo que se sienten solos, sin paz, los veo enfermos, los veo sedientos. No saben a dónde ir o a quién dirigir sus pasos, no saben a quién dirigir sus ruegos y oraciones. Hermana, hermano, amigo que me escucha, desde aquí yo te bendigo y te felicito, porque tú y yo sí sabemos en estos momentos de crisis, ¿sí? A quién dirigirnos. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que nos escucha, somos parte de este plan de cambio, de este nuevo plan, ¿sí? De orden de valores. Nosotros tenemos que testificar que tenemos esos valores espirituales. La gente lo tiene que ver, nosotros lo tenemos que enseñar, lo tenemos que practicar. Empiece ahí con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su nuera, con su yerno, con su suegro, con su suegra, con todos. Empecemos cada uno de nosotros a poner en práctica este nuevo orden de valores que el Señor ya trazó para el mundo. Después de esto va a ser diferente. Espero que entienda la humanidad y se acerque a Dios. Y nosotros, el remanente, el que sí sabe de que ya hemos empezado con este nuevo orden de valores que quiere el Señor, tenemos que seguir adelante y trabajar para llevar el mensaje. Qué maravilloso es que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el Señor nos recibió. Ese es el mensaje de nuevos valores. Veníamos perdidos, veníamos sedientos, veníamos con angustia, veníamos con problemas, veníamos llorando, no teníamos paz, angustiados, y el Señor nos recibió, y el Señor nos perdonó, y el Señor nos abrazó, y entonces sentimos la presencia de Dios, y entonces sentimos ese abrazo maravilloso de amor de Dios, de su misericordia, y nos perdonó, nos levantó, quitó esas vestiduras sucias y nos dio unas nuevas, limpias, resplandecientes, con olor grato, porque el Señor nos ama. Esos son los valores que quiere el Señor: el perdón, la misericordia, la fe, la oración, el ruego por los demás. Tenemos que dirigir nuestras oraciones a nuestro Señor. Nosotros sí sabemos a quién dirigirnos, nosotros sí sabemos a quién elevar nuestras oraciones. Por eso yo alabo y glorifico a Dios y lo felicito, hermano. Usted que está en su casa escuchando la palabra de Dios, usted sí sabe a quién dirigir sus oraciones, sus ruegos, y sabe que el Señor le escucha, porque Dios lo dijo ahí, lo que acabamos de leer. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se sorprenda que después de esto, muchos que escuchan la palabra de Dios van a decir: Jesús es mi Salvador. Gloria a Dios, alabe y glorifique a Dios. La humanidad está tropezando, la humanidad está en crisis. La humanidad está tropezando en las tinieblas. Escúcheme, hermano, hermana, usted tiene su candelero, usted tiene su lámpara está prendida. Por favor, hermano, es momento de compartir su luz. Usted que tiene esa luz maravillosa de Cristo Jesús, comparta su luz. Es momento de orar y rogar por la humanidad. Fíjese que hace un año, menos de un año, en el mes de junio, finales de junio del año pasado, precisamente el domingo a mí me tocaba predicar y el sábado tuve un sueño. Precisamente un día antes de la predicación, el sábado para amanecer domingo, tuve un sueño. Se lo conté a la iglesia al día siguiente acerca de este sueño. A mí, yo cuando tuve ese sueño, incluso cuando me desperté precisamente por lo fuerte del sueño, no se me olvidó y lo dije a la iglesia. Este sueño comienza y es un testimonio y se llama El sueño de los lobos. Y lo puse así: los lobos están sueltos.
Así me dijo el Señor cuando tuve este sueño, me dijo, los lobos están sueltos. El sueño, cuando yo estaba en el sueño, empezó que yo llegué a Estados Unidos, y precisamente en el estado de Texas, que fui a visitar un amigo estadounidense, que no lo tengo, ni tengo a ningún amigo allá en Estados Unidos, pero lo fui a visitar, llegué a su casa, me recibió la familia, son cristianos, entonces yo estaba ahí en su casa en Texas, ahí y me recibió con mucho gusto, y me dijo, oye, mañana sábado vamos a tener me dijo, ¿te gusta la carne asada? Le dije, sí, me gusta mucho. Dice, pues te invitamos mañana toda la familia, vamos a ir a un lugar cerca, un parque que está aquí cerca, en donde se hacen carnes asadas. Es muy bonito, muchos árboles, muy boscoso. Entonces te invitamos, ¿quieres ir? Yo le dije que sí, con todo gusto. Pues al día siguiente fuimos a ese lugar, el sábado. Se preparó toda la familia, llevaron comida, carnes, iban los niños y llegamos en la camioneta. Cuando llegamos a ese lugar, sí, precisamente como él me lo dijo, era un lugar muy hermoso, muy grande, mucho bosque, muchos pinos, y me gustó porque estaban como mesas de concreto, todas así formadas en hilera, en donde podían asar ahí carnes asadas. Y entonces yo vi que llegó mucha gente, todos con sus camionetas, niños, ancianos, matrimonios, todos felices, y empezaron a estacionar muchas camionetas y cada quien tomó su mesa y todos empezaron a sacar las cosas y a preparar ahí el horno para las carnes asadas y todo el mundo feliz. Yo vi que tenían unas bocinas muy grandes y estaba escuchando mucha música, la música normal de aquel lugar, la música country que estaban, y todos felices llegando, ya sabe, todos con sus sombreros, etcétera, etcétera. Todos empezaron. Yo vi que enfrente de las mesas que estaban formadas alineadas, enfrente había una alambrada y detrás de la alambrada había unos corrales y había sueltos, no podían salir por el cercado que había, pero yo vi muchos animales, había borregos, chivos, vacas, caballos, ponis, todos sueltos ahí, pastando, comiendo ahí en el pasto, un lugar muy bonito, pero todo cercado, y me pareció muy bonito. Entonces podías comer, pero ver todos los animales ahí sueltos. Empezamos a bajar las cosas, a prender el fuego. Entonces mi amigo me dijo, oye, vamos a platicar con el dueño para ver cómo va a estar aquí el día, porque nos dijo que va a haber un show. Así me dijo. Entonces varios padres de familia, incluso venían varios de la iglesia, estaban ahí. Ya pasamos la puerta, cerramos porque estaba cercado, les digo, y fuimos a ver al dueño del lugar. Caminamos, estaban los corrales en la parte de atrás y vimos si estaba ahí en una silla grande, vi a un gringo, el clásico, el dueño de aquel lugar, un gringo grandote, medía como 1,90, ya sabe, vestido clásico, con sus botas, con su pantalón en mezclilla, su camisa de cuadros, su sombrero, y ahí estaba sentado en aquella silla, enorme esa persona. Entonces llegaron, lo saludaron y le dijeron, oye, pues te felicitamos, está muy bonito el lugar, está muy bonito aquí, pero queremos saber cuál va a ser el show. Entonces él se levantó así con una voz muy güero, así grandote, dijo, no se preocupen, ya está todo preparado, el show va a estar muy bonito. ¿Pero de qué se trata? Le dijeron, ¿qué es lo que vas a hacer? Dijo, ustedes no se preocupen, ya lo tengo todo preparado. Diviértanse, es día de fiesta, bailen, escuchen la música, coman, diviértanse, tomen mucha cerveza, etcétera, etcétera. Ustedes no se preocupen, diviértanse, el show está muy bonito. Entonces, varios dijeron, vamos a ver los animales, en los corrales había otros animales que estaban ahí, y empezamos a caminar a ver los animales, pero en la parte de atrás, cuando llegamos al último corral, en la parte de atrás escuchamos unos gruñidos. Cuando escuchamos esos gruñidos, dijeron, ¿qué es esto que hay acá atrás? Nos fuimos a la parte de atrás
y había una jaula enorme de acero ahí y vimos que había 4 lobos. Cuando yo me di cuenta, eran unos lobos enormes, no eran lobos normales que usted ve, eran enormes. Y cuando nos acercamos a los lobos, nos estaban gruñendo, nos estaban viendo, pero así casi casi querían salirse de la jaula para devorarnos. No tenían miedo y estaban así feroces. Cuando los vimos dijimos, ¿qué es esto? 4 lobos gigantes, enormes ahí, muy feroces. Nos regresamos con esta persona y le volvieron a preguntar, pero qué es lo que estás ahí? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Por qué tienes a esos lobos? ¿Por qué están esos animales? Si dijiste que esto iba a ser un show, pero ¿qué es lo que vas a hacer con esos lobos? Entonces él les dijo, ustedes no se preocupen, ustedes síganse divirtiendo, no hay ningún problema. Oye, pero ¿qué tal si se sueltan los lobos? Y él les dijo, no se preocupen, este alambre de seguridad nos protege, no se preocupen, ¿sí? Entonces cuando estaba esto, nos salimos, empezamos a platicar, todos los padres de familia y todos empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos qué va a pasar con esos lobos. Y entonces platicamos y dijimos comentarios ahí, oye, ¿y si lo sueltan? Este alambre no da mucha seguridad. Si se sueltan, hay niños, hay ancianos, hay mujeres, ¿qué va a suceder? Estuvimos ahí platicando y entonces mi amigo con el que fui fue el que dijo, no, ¿saben qué? ¿Para qué nos exponemos? Mejor vámonos. Y otros que eran de la iglesia dijeron lo mismo, sí, 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 vámonos, yo también le dije lo mismo, pues vámonos, esto es peligroso. Otros que estaban ahí dijeron, no, 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 están ustedes locos, no va a pasar nada, hay que gozar esta fiesta, está muy bonito el día, vamos a comer, vamos a bailar, vamos a tomar cerveza, no se preocupen, no se preocupen, ustedes los cristianos, siempre pensando y siempre diciendo cosas que no. Entonces mi amigo le dijo, no, no, o sea, traemos familias y esto es peligroso. Y dijeron, pues nosotros no nos vamos, ustedes hagan lo que quieran. Entonces cuando platicamos, mi amigo y yo dijimos, no, más vale irnos. Entonces cada quien empezó, todos los hermanos, todos los que decidieron, levantaron, fueron a hablar con sus familias, levantaron sus cosas y empezaron a salir con las camionetas. Cuando iban saliendo los demás empezaron a chiflar y a decir, están locos, esos cristianos, tienen miedo, miedosos, gallinas, ya sabes, los clásicos, palabras que empiezan a decir. Salimos de aquel lugar. Yo no sé cómo, pero en mi sueño yo regresé y cuando estaba el show y la gente estaba feliz, gritando, bailando, de repente el dueño del lugar habló por el micrófono, todos callaron y entonces él dijo, qué bueno que están contentos, qué bueno que están felices, que siga el show, ahora viene la sorpresa, suelten a los lobos. Y entonces cuando él dijo esto, se abrió la jaula y soltaron a los 4 lobos. ¿Sabe qué fue lo que hicieron los lobos? Cuando salieron, inmediatamente fueron y se abalanzaron sobre los corderos, sobre los chivos, pero con una ferocidad. Yo no sé si tenían hambre, pero yo jamás había visto tanta ferocidad en esos lobos y empezaron a perseguir a todos los borreguitos, a los corderos, a los chivos, a los animales y los empezaron a morder y empezaron a matarlos. Pero el lobo principal, que era el líder, yo lo vi, que vio a un caballo que estaba ahí y se abalanzó sobre él. El caballo, cuando vio que venía el lobo, corrió y corrió y corrió, se desbocó y de repente se cayó, pero cuando se cayó empezó a rodar y rompió la alambrada, rompió todo ese alambre que estaba ahí de protección. Cuando se rompió, pues todos los lobos, todos los animales empezaron a salir por ahí y también los lobos. La gente cuando vio eso empezó a correr, a espantarse, a llorar, a clamar, pero ya demasiado tarde.
Los lobos estaban sueltos, salieron, empezaron a despedazar, a morder, a ir sobre la gente. Yo nada más vi como varios niños empezaron a correr y se cayeron y llegó el lobo y los empezó a devorar. Fue tremendo el sueño. Yo cuando empecé a ver cómo los niños estaban siendo devorados por el lobo, desperté espantado. Ese fue el sueño, ese fue el mensaje. El mensaje es que los lobos están sueltos. Pero hermano, yo le digo en esta mañana, es cierto, los lobos están sueltos, están buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos al León de Judá, al Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Él no nos va a dejar, pero tenemos que ser sensatos, tenemos que ser sabios, tenemos que huir de la tentación, tenemos que huir de la fiesta, tenemos que huir del pecado, busquemos a Dios. El León de Judá nos salva, estamos salvados, estamos protegidos por el León de Judá, pero tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos a Él. Son momentos de angustia, son momentos de problemas, busquemos al Señor. El Señor, sí, no quiere que nosotros nos perdamos en este mundo. Hoy es el momento en que la luz debe brillar, en que debemos buscar al Señor. Es importante, busquémoslo. Gracias a Dios porque el Señor está con nosotros. Este sueño lo tuve no sé por qué, pero el mensaje ahí está, el sueño ahí está. Tenemos que buscar a Dios porque los lobos están sueltos, están buscando a quien devorar. Nosotros debemos huir, nosotros debemos buscar el refugio en Cristo Jesús. Es el león maravilloso de Judá que no nos va a dejar, nos va a proteger, va a pelear por nosotros, nos va a salvar. Sí, momentos de angustia, pero nosotros tenemos a quien dirigir nuestros ruegos y oraciones. Sabemos que el Señor nos escucha. Sí, ahora hermanos, estamos nosotros aquí gozosos, estamos felices. Yo nomás le digo, recapacitemos, analicemos la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje en esta mañana? Lo felicito. Usted sí sabe a quién dirigirse. Lo que sí les recomiendo es que por favor pongan sus mensajes ahí acerca de todo lo que han escuchado, ¿sí? Escriban sus comentarios al final de la predicación. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos, Señor? Aquí está el mensaje muy claro, la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor quiere, que nos acerquemos, que busquemos más de Dios, que son tiempos de angustia, pero como Él le dice, como Él nos lo ha dicho, es una promesa maravillosa, tenemos su paz y todo lo que le pidamos en su nombre, Él lo hará. Padre bendito, confiamos en tu palabra, Señor. Aquí están tus promesas, Padre. Tu palabra es muy clara y nos dice que te busquemos, que oremos, que roguemos. Son tiempos de angustia, son tiempos difíciles, tiempos de crisis, de enfermedades, pero tú estás con nosotros, Señor. Y así como leímos el pasaje, Señor, el que cuando la mujer que está en alumbramiento tiene dolores de parto, pero cuando nace el bebé se le olvidan esos dolores y está gozosa, Señor. Esto es lo que está sucediendo, Padre. Son tiempos de lucha, de angustia, de alumbramiento, pero cuando pase todo esto, Señor, nos vamos a gozar. Cuando podamos acercarnos a tu presencia en la iglesia, cuando podamos salir a hacer nuestras cosas, tenemos que entender, Señor, y tenemos que saber, Señor, de todo lo que tenemos, Padre, agradecerte a ti todo lo que tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros, eso es lo más importante, que tú estás con nosotros, Señor. Que tú, Señor, nos tienes en tu mano, que tú, Padre, estás con nosotros día a día y que en esta angustia, en este encierro que tenemos, Padre, tú estás en nuestro hogar. Estamos haciendo cosas que no habíamos hecho, Padre. Tú ya empezaste la obra acerca de estos nuevos valores que quieres que nosotros estemos dentro de tu plan. Un nuevo orden de valores espirituales que quieres para el mundo, para tu pueblo, para tu iglesia. Ya lo iniciamos, Señor. Todo esto que está sucediendo en línea, Señor, toda esta comunicación que estamos recibiendo es parte de lo que tú ya tienes planeado, de tu propósito para tener un nuevo orden a nivel mundial.
nuevos valores espirituales. Y nosotros somos los privilegiados, Padre, que somos los que tú nos estás utilizando para llevar esto, Señor. Tú, Señor, quieres que nosotros llevemos este mensaje en esta línea, Señor, y con estos nuevos conceptos, con este nuevo orden. El camino viejo trazado, Señor, por esos hombres de Dios que nos guiaron y que nos enseñaron, pero que Cristo Jesús es el camino. Gracias, Padre, porque te tenemos, porque tú cada día, Señor, quieres que vayamos contigo. Tú eres el guía y tú nos estás esperando allá en el cielo, Señor, para recoger a tu pueblo y tu iglesia. Gracias, Padre. Gracias porque te tenemos. Gracias porque estamos contigo y tú nos abrazas, nos proteges bajo tus alas. Pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a todos los que están enfermos, a todos los que te necesitan, a todos los que tienen que ir a trabajar en la calle, que tienen un negocio o un taxi, Señor. Abre las puertas del cielo para que también llegue el pan a su mesa, Señor, y los que estamos en nuestra casa, Señor, también ahí está tu presencia con cada uno de nosotros. Sabemos que esto pronto va a pasar, pero nosotros está marcado, Señor, ahí en nuestro portal tu sangre preciosa. Y este virus va a pasar de frente, Señor, y no nos va a tocar. Todo porque estamos bajo tu protección. Y te lo pido, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y ya pronto nos veremos en nuestra amada iglesia. El Señor les bendiga.